Me encontraba exhausto después de 3 días completos en la carretera, manejando mi viejo bocho desde Guadalajara hacia Mazatlán. Iba a visitar a un viejo amigo de la prepa que no veía desde hacía casi 8 años. Me había invitado a pasar unos días en su casa, a comer mariscos frescos y a platicar de los tiempos en que nos escapábamos de clases para ir a los partidos de Atlas en el Jalisco. El trayecto normal, según el mapa, debía tomar unas 10 horas. Pero el motor trasero de aquel Volkswagen Escarabajo del 78 no aguantaba más de media hora sin empezar a temblar y soltar humo blanco. Cada vez tenía que detenerme, abrir la parte de atrás y esperar a que se enfriara, revisar el aceite y volver a arrancar. Pasé la primera noche en La Joya, durmiendo dentro del auto porque no encontré motel. La segunda, en Ixtlán del Río, después de pasar la tarde sentado en una banqueta comiendo tacos de birria mientras el bocho descansaba a la sombra de un árbol. La tercera mañana crucé la zona del volcán Seboruco. El paisaje se volvió gris y pedregoso, con laderas cubiertas de lava antigua y arbustos secos. Ahí, justo después de un mirador solitario, el motor soltó un golpe seco y se apagó para siempre. El humo era negro y espeso. Intenté todo lo que sabía, limpié bujías, revisé la bomba de gasolina, até cables con cinta aislante. Nada. El bocho se quedó muerto al borde de la carretera. Saqué la mochila del asiento trasero, cerré la puerta con llave y empecé a caminar con el pulgar extendido. El sol ya se había puesto. Caminé casi 1 hora sin que nadie se detuviera. Pasaron camiones que ni aminoraron, pickups que aceleraron al verme, hasta un sedán con familia adentro que me miró con desconfianza y siguió de largo. El rechazo acumulado me pesaba más que la mochila. Cada faro que me iluminaba y luego desaparecía en la distancia me hacía sentir más pequeño, más expuesto en esa carretera que parecía no terminar nunca. El polvo se me metía en la boca y en los ojos, y el frío de la noche empezaba a calar los huesos. Pensé en darme la vuelta, pero no había nada atrás más que el bocho muerto y kilómetros de oscuridad. Finalmente, un camión de carga me llevó un tramo corto. Luego otro, y otro. Ya entrada la noche entré en Sinaloa. La carretera secundaria que los locales llaman la Ruta del Olvido se extendía recta y vacía entre campos secos, colinas peladas y ranchos abandonados. No había árboles densos, solo arbustos espinosos y postes de luz rotos. El viento arrastraba polvo fino que se pegaba a la ropa. Un auto negro antiguo, un Ford de los 80, pintura opaca, faros amarillentos, se acercó y se detuvo junto a mí. El conductor bajó la ventanilla del lado del pasajero. No dijo nada. Solo inclinó la cabeza cuando le mencioné que iba a Mazatlán. Abrí la puerta y subí. El interior olía a cuero viejo y a algo metálico, como monedas guardadas mucho tiempo. Coloqué la mochila en el asiento detrás del pasajero y el auto arrancó de inmediato. El silencio era absoluto. El conductor mantenía las manos en el volante y la mirada fija en la carretera. Yo, todavía agitado por la caminata y el cansancio acumulado de 3 días sin dormir bien, me recosté un poco en el asiento, observando el interior del auto con un poco más de detalle. Fue entonces cuando vi el papel. Estaba pegado con cinta adhesiva en la parte trasera del asiento del conductor, justo frente a mis rodillas. Letras mayúsculas escritas a mano con bolígrafo negro. Reglas del pasajero. 1. No mirar al conductor a los ojos. 2. No preguntar su nombre. 3. Nunca decir gracias. Leí las 3 líneas varias veces. Al principio pensé que era una broma de mal gusto, alguna nota olvidada por el dueño anterior. Pero cuanto más las miraba, más incómodo me sentía. El cansancio de los 3 días, las paradas constantes, el calor del Seboruco, todo me tenía la mente lenta. Empecé a sentir una molestia extraña, como si alguien me observara desde atrás. Me moví en el asiento, crucé las piernas, intenté concentrarme en el paisaje. La carretera seguía recta y desolada bajo la luz de la luna, campos secos, cercas de alambre caídas, siluetas de casas abandonadas a lo lejos.
Pasaron 20 minutos. El conductor no había pronunciado una sola palabra. Yo tampoco. El papel seguía allí, blanco contra la tela oscura. Cada vez que el auto pasaba sobre un bache, la cinta crujía y el papel se movía ligeramente. Empecé a imaginar cosas absurdas. ¿Y si el hombre era peligroso? ¿Y si la nota era una advertencia para mí? Me obligué a pensar en cosas normales, en las tortas ahogadas que había comido en Guadalajara antes de salir, en cómo mi hermana me había llamado por teléfono para recordarme que llevara cuidado porque ya sabes cómo están las cosas por la carretera. Pero esos recuerdos se sentían lejanos, como si pertenecieran a otra persona. Cada vez que intentaba aferrarme a ellos, la imagen del papel los contaminaba, los hacía parecer falsos o irrelevantes. Pero el papel seguía allí. Cada vez que lo leía, sentía una punzada de desorientación más fuerte, como si el mundo se inclinara un poco más. El viaje se hacía más largo de lo que debería. Según los letreros, Mazatlán estaba a menos de 2 horas, pero el reloj del tablero marcaba la 1:47 y parecía que llevábamos más tiempo. Mi pulso se aceleraba sin razón aparente. Sentía un hormigueo en la nuca, como si el aire dentro del auto se hubiera espesado. Intenté respirar profundo, pero cada inhalación traía más de ese olor metálico que ahora parecía provenir de mi propia piel. Empecé a notar cambios sutiles. Primero la respiración del conductor, profunda, lenta, como si inhalara todo el aire del auto. Luego la forma en que sus hombros se movían. Parecían más anchos. Parpadeé. Volvieron a la normalidad. El cansancio, me dije. 3 días manejando, parando cada media hora para que el motor no se quemara. Eso era todo. Pero la duda se instaló como un peso en el pecho. ¿Y si no era cansancio? ¿Y si algo en esa carretera alteraba la percepción, hacía que lo imposible pareciera real? La carretera seguía recta, interminable, flanqueada por colinas peladas y campos de maíz seco. De vez en cuando pasaba un poste de luz solitario, su bombilla parpadeando. El auto no tenía radio. Solo el ruido del motor y el viento contra las ventanas. Volví a leer en papel. Las letras parecían más grandes ahora, casi vibrando. Me molestaba. Me daba miedo. ¿Por qué alguien pondría eso? Intenté arrancarlo con disimulo, pero la cinta estaba bien pegada y mis dedos temblaban demasiado. Entonces comenzaron los cambios reales. Primero las manos del conductor. Los nudillos parecían más marcados, los dedos más largos. Parpadeé. Volvieron a la normalidad. Luego la piel del cuello se veía más floja, colgante, como tela vieja. El auto pasó sobre un puente pequeño sobre un arroyo seco. En el reflejo momentáneo del agua estancada vi la silueta del conductor, hombros encorvados, cabeza inclinada en un ángulo extraño, casi imposible para un cuerpo humano. Mi corazón empezó a latir más fuerte, con un ritmo que resonaba en mis oídos. Miré el papel otra vez. Las reglas. El miedo se mezcló con la molestia hasta volverse algo viscoso, pegajoso, que se adhería a cada pensamiento. 2 horas y media. El paisaje seguía igual, desolación absoluta. Ni un solo auto en sentido contrario. El conductor ahora respiraba con un sonido rasposo, como si arrastrara grava en la garganta. Su espalda se había ensanchado visiblemente. La camisa se tensaba en los hombros hasta el punto de que las costuras parecían a punto de reventar. Intenté no mirar, pero era imposible. El papel parecía brillar bajo la luz de la luna, casi como si respirara. Me sentía atrapado entre la nota y la figura que se transformaba lentamente frente a mí. El terror era lento, pegajoso. No era un susto repentino, era la certeza creciente de que algo estaba muy mal y que yo no podía hacer nada. Mi mente empezaba a fracturarse, un momento recordaba el olor a birria en Ixtlán, al siguiente veía solo la nuca deformada del conductor y sentía que mi propia piel empezaba a aflojarse. Finalmente, las luces de Mazatlán aparecieron en el horizonte.
El auto redujo la velocidad y se detuvo frente a la casa de mi amigo, en una colonia tranquila. Bajé con las piernas rígidas. El conductor permaneció sentado, mirando al frente. Sin pensar, sin recordar el papel, sin recordar nada más que el alivio de haber llegado, murmuré: gracias. La palabra salió sola. En ese instante todo cambió. Sentí un vértigo brutal, como si el mundo se volteara. Un segundo estaba de pie junto a la puerta abierta. Al siguiente, estaba sentado en el asiento del conductor. El volante estaba frío bajo mis manos. El motor ronroneaba suavemente. El hombre que había sido el conductor ahora estaba de pie afuera, mirándome con una sonrisa tranquila. Ya no tenía la postura encorvada. Su piel era normal. Me hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza y se alejó caminando hacia la oscuridad de la calle. Yo me quedé allí, con las manos en el volante, el corazón golpeándome el pecho. Intenté abrir la puerta. No se abrió. El auto arrancó solo, dio la vuelta y empezó a regresar por la misma carretera. La ruta del olvido me esperaba de nuevo. Desde esa noche, soy yo quien conduce. La primera vez que recogí a alguien fue 3 noches después, en el mismo tramo donde me había subido. Un muchacho de unos 22 años, mochila al hombro, extendiendo el pulgar. Asentí cuando me dijo que iba hacia Culiacán. Subió. Colocó su mochila atrás. Y entonces vi, en el reflejo del retrovisor, como sus ojos se abrían al leer el papel pegado en el asiento frente a él. Vi cómo su expresión pasaba de cansancio a incomodidad, luego a miedo. Durante el viaje largo y silencioso, vi cómo me miraba de reojo. Vi cómo mis manos, para él, empezaban a cambiar. Vi cómo mi cuello se alargaba, cómo mi espalda se encorvaba. Escuché su respiración acelerarse. Sentí su terror como si fuera mío. Al llegar a Culiacán, el muchacho bajó sin decir una palabra. Ni gracias, ni una mirada a mis ojos, ni una sola pregunta sobre mi nombre. Cerró la puerta y se alejó caminando rápido. Yo me quedé sentado, con las manos apretando el volante hasta que los nudillos me dolieron. Sentí una rabia sorda, un disgusto profundo. Había seguido las reglas al pie de la letra. Y yo seguía atrapado. Desde entonces he recogido a decenas. Uno era un padre de familia que llevaba regalos para sus hijos en los mochis. Habló todo el camino de los partidos de la Liga MX, de cómo su hijo mayor jugaba en las fuerzas básicas de los Dorados. Yo me escuchaba en silencio, esperando que en algún momento me mirara a los ojos, que preguntara cómo me llamaba, que al bajar dijera gracias. Nada. Bajó, cerró la puerta y se fue. Sentí el mismo disgusto amargo. Otra fue una enfermera que había terminado su turno en el hospital de Mazatlán y quería llegar a casa antes del amanecer. Habló de las guardias largas, de las veces que había tenido que atender accidentes en esa misma carretera. Su voz era suave, cansada. Yo esperaba que en algún momento rompiera alguna regla. Que me mirara. Que preguntara mi nombre. Que dijera la palabra que me liberaría. No lo hizo. Siguió las 3 reglas con una precisión que me enfurecía. Otro fue un estudiante de la Universidad de Sinaloa que llevaba audífonos y tarareaba canciones de Café Tacuba. Habló de exámenes, de la feria de la universidad, de cómo extrañaba los tacos de canasta de su pueblo. Yo no observaba por el retrovisor, deseando que cometiera un error. Que me mirara directo a los ojos. Que preguntara cómo me llamaba. Que al bajar dijera gracias. Nada. Bajó en silencio, obediente, y yo me quedé otra vez con el peso eterno sobre los hombros. Cada vez es lo mismo. Ellos leen el papel. Se inquietan. Ven cómo me transformo lentamente, piel que se arruga, dedos que se alargan, hombros que se ensanchan, respiración que se vuelve rasposa. Sienten el mismo terror psicológico que yo sentí, la desorientación, la molestia que se convierte en miedo, el miedo que se convierte en certeza.
pero siguen las reglas. Siempre. Y yo sigo aquí. Noche tras noche regreso a la misma carretera. Campos secos. Colinas peladas. Casas abandonadas. Luna blanca. El auto avanza solo cuando alguien extiende el pulgar. Yo espero. Espero que esta vez sea diferente. Espero que alguien me mire a los ojos. Espero que alguien pregunte mi nombre. Sobre todo, espero que alguien diga gracias. Porque esa palabra es la única que puede liberarme. Es la que quiero que me libere. Pero nadie la dice. A veces, en la desesperación, intento romper mi propio silencio. Un carraspeo leve, un movimiento deliberado del retrovisor para que vean mi rostro deformado más claramente, un giro sutil del volante que haga que el auto se desvíe apenas y los obligue a reaccionar. Nada funciona. Ellos se aferran a las reglas como si su vida dependiera de ello. Y quizás así sea. Pero para mí, cada obediencia perfecta es una puñalada más. Mi mente se erosiona con la repetición. Los recuerdos de Guadalajara se desdibujan, ya no recuerdo bien el sabor exacto de las tortas ahogadas, ni la risa de mi amigo en Mazatlán. Solo queda la carretera, el volante frío y la espera interminable. A veces creo que mi nombre se está borrando también. ¿Cómo me llamaba antes? La pregunta me aterra porque no encuentro respuesta. Y cada vez que bajan en silencio, obedientes, perfectos, siento el mismo disgusto profundo, la misma frustración que me carcome por dentro. Ellos se van libres. Yo sigo maldito. El ciclo no se rompe porque nadie comete el error. Y yo, atrapado en este cuerpo que ya no siento del todo mío, sigo esperando, noche tras noche, que el próximo pasajero olvide por un segundo, que diga la palabra prohibida y me devuelva lo que perdí. La carretera sigue igual, desolada, recta, interminable. Y yo aquí, con las manos en el volante, esperando que el próximo pasajero cometa el error que yo cometí. Porque siempre hay alguien que está atrapado en este coche. Y hoy, esa persona, sigo siendo yo.